Cuando se escucha una cumbia, todo el mundo se emociona. Palabra florida. Refranes, dicharachos y juegos de palabra. ¿Qué pachucas por Toluca? ¿Qué transita por tus venas? Al nopal solo se le arriman cuando tiene tunas. ¿Qué pasión de Isabela, mi carnal? ¿Cómo anda? Pues aquí nomás en el barrio cotorreando. ¿Cómo estás, mi Julio? Bien, pues nuevamente aquí en un programa más de Palabra Florida. Pues qué chido que esta vez estamos juntos acá para hablar de refranes, dicharachos y juegos de palabras. Y pues esta vez vamos a tener dos entrevistados. Uno es Salvador Meneses, escritor, cuentista, residente de la Ciudad de México, del barrio de Garibaldi. Y nuestra otra invitada es Claudia Ceguera, compañera que trabaja en Cuenca, educadora popular y psicóloga, que estuvo en un programa pasado con nosotros y bueno, nos va a volver a acompañar para hablar sobre la resignificación del lenguaje, sobre los dichos, dicharachos, juegos de palabras que tenemos en este país. Sí, pues finalmente los refranes constituyen mucho de la educación popular, ¿no? Finalmente es una forma de expresión de los pueblos, de la gente, que muchas veces pasa desapercibido como forma de cultura y como forma de educación. Y es un reflejo de la cultura que subyace. Finalmente podemos decir que es un síntoma de las cosas buenas y malas que hay en nuestra cultura, también de los prejuicios que tenemos. Y bueno, hay que trabajar con ellos, escucharnos diciendo los refranes y el juego de palabras y reconstruir el lenguaje resignificándolo para que pues vayamos transformando los valores de esta sociedad que tanto lo necesita. Y así es, como el tiempo se transforma, también los refranes se van transformando y el contexto muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Y de pronto hay unos refranes que parecen longevos o fuera de tiempo, pero también hay unas reactualizaciones, incluso a nivel lenguaje hay una reapropiación, ¿no? Por ejemplo, hay refranes que interactúan ya con lenguas extranjeras, como inglés, cosa que al principio ni siquiera se imaginaba. Exactamente, y también depende de la región en donde nos encontremos, las diferentes regiones del país, las diferentes regiones de América Latina y del mundo, cómo se van utilizando esos lenguajes. Nosotros somos parte de CATAS, Nodos de Autoformación, parte del RULE Comunidad de Saberes, de la Dirección de Vinculación de Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura, y esto es Palabra Florida, y pues vamos a las entrevistas. Palabra florida. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Salvador Meneses García. Él nos va a platicar un poquito de su trabajo escribiendo cuentos y tiene una relación muy especial con el uso de los refranes, que es nuestro programa de hoy. Entonces me gustaría que empezáramos presentándote, pero sería bueno que lo hicieras a partir de puros refranes, a ver qué tal nos va. Bueno, pues yo no veo para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo, ¿no? Es decir, aquí nomás mis chicharrones van a tronar. Y agua que no es de beber, pues jálale la palanca, ¿no? Ahora que mira, sí es cierto esto de que me gusta escribir cuentos, ¿no? Pero no me considero ningún escritor. Fue más bien una inquietud, o es una inquietud que tengo. Y dijiste mi nombre, Julio, pero la verdad siempre que he escrito algo, me gusta más firmarlo con el seudónimo del indicio, ¿sí? Porque el indicio es una huella, y creo que a todo ser humano es un afán que tenemos, ¿no? Tratar de dejar una huella, ¿no? Una seña de que aquí estuvimos. Pero, aparte de eso, vamos, porque también me gusta mucho saber cuáles fueron mis raíces y el indicio tiene una relación como palabra muy cerca de indio, ¿sí? Entonces, no sé si con eso de alguna manera la gente sepa más o menos o tengan una idea al menos de quién es su servidor. Este cuento se llama Ginda. Tengo miedo de pensar que pueda tener miedo, cuando este miedo no sea miedo, sino miedo a creer que es miedo. Solo miedo del miedo, miedo de sentir miedo. Le contaba a aquel anciano sin saber lo que me esperaba. Y aquel viejo me decía que para enfrentarlo se necesitaban tener determinación, topar en lo que topara,
y que para eso se necesitaban tener muchos huevos y dejar de andarle buscando chichis a las gallinas y huevos a las culebras. Si pa' morir nacimos o no, por eso chingue a su madre la muerte mientras la pasión me dure. Y vámonos muriendo todos que están enterrando gratis. ¿Pa' qué tanto pinche brinco estando el suelo tan parejo? Porque qué tal si es chicle y pega, o nomás algunos chicharrones truenan. Ya ven que hijo de tigre, pintito, y de tal palo, tal astilla. Y árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza, y si no, hay que usarlo de columpio. Sí, sin olvidarnos que con dinero baila el perro, y lo bailado, pues quién se lo quita. Porque mal de muchos, consuelo de pendejos. Aunque el hábito no hace al monje, y más vale maña que fuerza, y el que nace pa' tamal, del cielo le caen las hojas, y el que nació pa' maceta, del corredor no pasa. Solo el que con lobos anda a aullar se enseña, y del árbol caído todos quieren hacer leña. Y se debe de pagar lo que se debe para saber lo que se tiene. Es como el amor, que son hechos y no palabras. Cada oveja con su pareja y cada chango a su mecate. Y donde manda capitán, no gobierna marinero. Porque ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Ya ven que cuando la limosna es mucha, hasta el santo desconfía. Tú lo sabes. Más vale pájaro en mano que ver un ciento volando, y que un clavo saca otro clavo. Y no importa que el indio beba, nomás que no agarre maña, porque alegre el negrito y le regalas maracas, pues ¿qué esperabas? Ya ves que puros y al amanecer cigarros. Y el hombre prevenido vale por dos, aunque el ladrón que roba al ladrón tenga 100 años de perdón. Recuerden que vale más un pecador sin dinero que un falso rezandero. Porque aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y la suerte de la fea, la bonita la desea. Nadie sabe para quién trabaja, porque todo el que a su hijo consiente va engordando una serpiente. Y aunque te vistas de saco, eso no te quita lo naco. Más mezcla, maestro, o te remojo los adobes. El viejo sigue hablando y le dice, ¿o a poco no? Aguacates y muchachas a puro apretón maduran. Por eso, a la que entienda de atole y metate, con esa cásate. Ya ves que acuates los aguacates y no se hablan. Así no corres el riesgo de que te den atole con el dedo. Y recuerda que cuando se revuelve el agua, cualquier ajolote es bagre. Y no quieras descubrir el hueso del aguacate, porque echarías el moco en el atole. No seas como los que presumen de pavo real y no llegan ni a sopilotes, porque el que tiene cola de zacate, que no se acerque a la lumbre. No hay que querer mamar y dar de topes. Y si así como lo mueven los bates, qué sabrosos chocolates. No quieras hacer agujeros donde hay tuzas, terminarías teniendo nalgas de choconostle, porque el que con niños se acuesta, miado amanece. Y a la mejor cocinera se le va un tomate entero. Por eso no lo saques del comal hasta que se haga totopo. Y para eso hay que tener muchos tompiates. Y así no te quedarás tocando el tololoche. Y se detuvo un momento, como para agarrar su segundo aire, mientras me siguió diciendo. Porque el que siembra en tepetate ni las semillas levanta. No completas palgabán ni quieres comprarte tilma. Y a falta de sal, pues te quesquite. Ahora que si no sabes raspar, no te metas de tlachiquero. Más vale atole con risa que chocolate con lágrimas. Tú no necesitas bules para nadar, pero no andes de sopilote, no más planeando. Ni quieras ser cacahuate de todas las fiestas. Mejor que las Torres Juan Diego, que tiene ayate, porque no siempre la gordita es buena para tu atole. Recuerda que hasta para pedir limosna se necesita un tompiate. Hay que tener más mañas que un tlacuache. Y entonces sí, a darle que es mole de olla. Y como Santa Irene, que quiere casa, comida y nene. Pero el que tenga miedo a las espinas, que no entre a la nopalera. Y así la milpa será rancho y el atole champurrado. Y cuidado con las que se cuelgan hasta el molcajete, porque tu hijo podría salir como el mole, que está hecho de muchos chiles. Solo el molcajete sabe de los golpes del ajolote y del ardor del chile. Después te tendrán como el nopal, que nomás lo van a ver cuando tiene tunas. Ya sabes, no quiere la puerca el maíz y hasta piscarlo se anima. Y a quien se come las vigas,
se le atoran los popotes. Y mejor que corran a la pilmama, que el niño ya se divierte solo. Ahora que, perro que ladra no muerde. ¿Y sabes por qué? Pues porque tiene ocupado el hocico ladrando. Y no lo olvides, con la vara que mides serás medido. Que no te pase como a muchos que ya no quieren queso, sino salir de la ratonera. Porque si ya conocen al diablo, ¿para qué van a corretearlo? Y si te digo que la burra es parda, es porque tengo los pelos en la mano. Solo el que carga el costal sabe lo que pesa. Y qué suerte te dé Dios, que el saber poco te importe. Aunque tanta culpa tiene el que mata a la vaca, como el que le jala la pata. Mira, yo te digo lo que sé por viejo, aunque viejo los cerros, y todavía reverdece. O viejo el mar, y todavía hace olas. Entonces le dije al viejo, ya párele, tata, que me estoy haciendo bolas. Y él me contestó, ahora tejones, porque aquí no hay ratones. Si no compras, no me ayugues. Siempre hay un roto para un descosido, y todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. Ves que el niño es risueño y todavía le haces cosquillas. Si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. ¿Por qué? ¿Para qué te peinas si eres chino? Mejor piensa mal y acertarás. ¿Qué culpa tiene San Pedro de que San Pablo esté pelón? Y quien de amarillo se viste, en su hermosura confía, o de sinvergüenza se mantiene. ¿Qué más quiere la rana que la metan al agua? Que no te salga más caro el caldo que las albóndigas, porque puedes esconder la mano que roba, pero no la mano que gasta. Y el que es perico, donde quiera es verde, y el que es pendejo, donde quiera pierde. Por eso, desayuna mucho, come más, cena poco y durarás. ¿Para qué te metes de payaso si no aguantas las carcajadas? A Dios rogando y con el palo dando, porque el que es buen juez, por su casa empieza. Y dime con quién andas y te diré quién eres. Más vale dar que recibir, y como te ven te tratan, y agua que no has de beber, déjala correr, ojalá la palanca. Ya muerta Jacinta se acabó la guajolotera, y en pueblo chico y pobre, infierno grande. Recuerda, en boca cerrada no entran moscas, no sea que en casa de herrero asadón de palo. Y si ves a tu vecino rasurar, echa tus barbas a remojar, porque a cada iglesita le llega su fiestecita, y no hay mal que dure 100 años, ni cabrón que los aguante. ¿Lo ves? Cuando tú vas, yo ya vengo. Y sabes que más vale aquí corrió que aquí quedó, porque tanto va al cantar al agua hasta que se rompe. Mire, mijo, como te ves me vi, como me ves, quién sabe si llegues. Porque cuando el río suena, es que agua lleva. Sabe más el diablo por viejo que por diablo, me dije a mí mismo. Pero el anciano continuó. Válgame San Quilmas el petatero. Cuando comas pinacates, quítale las patitas, porque con qué poco pinole te da tos. Y no se puede chiflar y comer pinole. Y el mole de oveja, el que quiere lo come y el que no, lo deja. No seas como el nopal, que nomás crece a lo baboso. Mejor sé como la luz del ocote, alumbra, pero tizna. Pero no hay que limpiarse la cola con olotes, aunque cada quien haga de su culo un papalote. Porque unos van a la pena y otros a la pepena. Y a buen sueño no hay mal petate. Y entre menos burros más olotes. Recuerda que al pulque solo le falta un grado para hacer carne. Y no hay que buscarle pencas al quiote. Sería como comer quelites y eructar pollo. Sabes que ellas son así, malas pa'l metate y buenas pa'l petate. Y algunas como el tamal de tía Chencha, que se le acabaron aprobadas. Porque lecheros y pulqueros de aguas en sus dineros. Y para beber pulque puro, pues mejor beberlo en el tinacal. No hay que regar el tepache, mijo, porque yo he frito mi longaniza en mejores tepalcates. No lo olvides, cuando el tecolote canta, el indio muere. Ya se acabaron los indios que tiraban con tamales. Hay que ser más valiente que el que se comió el primer sopilote prieto. Descansó un momento y me cuestionó. ¿Me entendiste, mijo, o quieres que te repita toda la letanía? Hasta que te la aprendas al derecho y al revés. Y yo rascándome la mollera le contesté, no, tata, todo quedó claro, muy claro. Voy a seguir sus sabios consejos.
El viejo se levantó de su banco de ocote, me miró inquisitivamente, me regaló una sonrisa con un gesto de desengaño al tiempo que me decía: ¿qué vas a entender si nadie escarmenta en cabeza ajena? ¿O no? Y se fue. Canijo viejo, tenía razón, no le había entendido ni la mitad de lo que dijo, pero ya no sentía miedo. Ese es todo el cuento. Pues yo creo que el refrán, más que referirse a una cosa en particular, se puede referir a muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que a cada suceso que cada persona puede ir viviendo a lo largo, en el trayecto de su vida, ¿no? Y se presta muchas veces para, a veces como consuelo, a veces como consejo, a veces como una manera de animar a la gente, ¿no? Entonces creo que por eso es que este cuento fue creado con esa idea, ¿no? Es decir, los refranes para mí son sabiduría popular, ¿sí? Siempre desde niño tuve la intención de escribir, pero me sentía yo una persona no apta para eso. Pero como lo pensé, ¿no? Es decir, no quiero hacer negocio, no quiero ser reconocido por esto. Entonces dije, es una inquietud nada más, entonces, ¿por qué no tratar de que no se quede en inquietud, sino que tratarlo de hacer, ¿no? Y eso fue lo que le dio origen a que me pusiera yo a escribir cuentos. ¿Sí? ¿Y sobre serpientes y escaleras? Mira, el reto fue, en base a esa inquietud, que un día decidí, dije, bueno, no pierdo nada, ¿no?, con intentarlo. Entonces me puse a escribir un cuento. Cuando lo terminé, entonces se volvió un reto, porque dije, fui capaz de escribir un cuento. Y como ya lo dije, no quiero, vamos, la intención no era que, el escritor, ¿sí? Sino que la intención era realmente eso, ¿sí?, la inquietud. Entonces se volvió un reto y dije, ¿seré capaz de escribir un cuento por cada letra del abecedario? Y lo pude hacer. Y entonces se convirtió en una serie de retos, y entonces pensé en todos los juegos muy mexicanos, que qué lástima que ahora hayan sido sustituidos por maquinitas cibernéticas, pero pensé en la oca, en la baraja, en los dados, en la pirinola, en todos esos juegos que desgraciadamente se han echado un poquito al olvido, ¿no? Y este cuento Ginda pertenece precisamente a, tal vez los conozcan, ¿no?, ese cartoncito que se llamaba Serpientes y Escaleras, ¿no? Y este cuento pertenece a esa serie de Serpientes y Escaleras. Bueno, pues estamos en Palabra Florida. Muchas gracias, Chava, por tu conversación, por tu plática, por tu cuento. No, al contrario, muchas gracias, es decir, por darme esta oportunidad. Me gustó mucho compartir esto con ustedes, ¿sí? Y se me hace un trabajo muy interesante y ojalá y le guste a la gente. ¿Sí? Palabra Florida. ¿Qué ondita, Claudia? ¿Cómo estás? Hola Marco, ¿cómo te va? Qué gusto verte. ¿Qué pasitos con esos zapatotes, dirían los refranes, dicharachos y las palabras encontradas? La sabiduría que se ha transmitido por generación en generación a través de los dichos, ¿no? De los refranes, que es lo que vamos a platicar el día de hoy. Así es, ese programa de Palabra Florida, pues tenemos otra vez de invitada a Claudia Oseguera, educadora popular, psicóloga, y bueno, Julio hizo una entrevista a Chava, el cual nos hizo un cuento con dichos y refranes mexicanos. Pareció muy, muy interesante. ¿Cómo lo oíste tú? Pues fíjate que me gustó mucho, sobre todo porque pues recordé mucho de las palabras que me decía mi abuelita, ¿no? Mis tías siempre nos andaban diciendo cosas para comportarnos, pero a través de los refranes, ¿no? O sea, entonces pues me llevó a pensar cómo esta sabiduría iba pasando de generación en generación y son reglas de comportamiento, ¿no? Pero también se van transformando. Así como a nosotros nos enseñaron y nos daban un significado, ahora tienen otro significado completamente diferente y hasta algunos son políticamente incorrectos, ¿no? Ya no
Hay unos que hablan, por ejemplo, mucho del tema de la mujer, del cuerpo de la mujer y demás. Con mucha misoginia, mucho machismo, ¿no? Y entonces es un reflejo de de la expresión cultural que estamos viviendo en ese momento, ¿no? Y ahorita ya no se usan tanto justo porque representan esos valores y estamos viviendo un momento de transformación, ¿no? Y nosotros que vivimos en este arco de tiempo en el que, pues, cuando éramos adolescentes, pues eran hasta chistosos oír muchos de estos juegos de palabras, del albur, ¿no? Y nos reíamos, y ahorita pues ya nos da vergüenza, ¿verdad? Hay algunos que los estaba yo oyendo y era así de, ¡oh! ¿Cómo podemos decir esas cosas, no? Ya son políticamente incorrectos con todo este movimiento de género que está habiendo, de visibilidad y de respeto hacia la figura femenina, ¿no? Entonces, pues los valores van cambiando, ¿no? Y entonces eso es lo maravilloso de la cultura, ¿no? Cómo se va transformando, cómo tomamos cosas del pasado, lo manejamos en el presente para direccionarlo al futuro, ¿no? Así va sucediendo con todos los procesos culturales, igual con la palabra, ¿no? Literal, con la palabra florida, como son los refranes, ¿no? Sí, porque hay por ejemplo, muchos de los refranes utilizaban algunas palabras en náhuatl, que es algo que me gustó mucho y que tiene que ver con esta parte rural, ¿no? Aunque hay que decir, muchos refranes a veces son contradictorios, ¿no? Yo hoy en la mañana pensaba que no por mucho madrugar amanece más temprano, aunque al que madruga Dios lo ayuda. Y árbol que crece torcido, su rama nunca enderezará, ¿no? Exacto. Entonces pueden llegar a ser contradictorios, pero finalmente también tienen una raíz interesante, como dices, en nuestra cultura, y cómo se va transformando el lenguaje y la manera de entender el mundo, ¿no? Sí, es una manera de educarnos, de darnos una información sin necesidad de darnos una lección de ética, ¿no? O de comportamiento. Pero sí es una manera en la que nos dicen cómo debemos de comportarnos, ¿no? O sea, siempre hay una connotación de ética o de desprecio también, ¿no? También hay muchos de estos dichos, sobre todo el albur mexicano, muchas veces desprecia al otro, ¿no? Claro, Entonces, eso homofóbico, por ejemplo, homofóbico, misógino, ¿no? Ya decíamos, machista, patriarcal o discriminatorio, ¿no? Pero se va transformando. Ahorita lo importante es que lo vamos transformando y entonces entra este tema de la resignificación cultural, ¿no? Cómo a eso es obtenemos elementos del pasado y los vamos transformando para también identificarnos en esta modernidad o en esta actualidad, en el hoy por hoy, ¿no? Y también, pues, las futuras generaciones también lo van cambiando, ¿no? También lo van transformando. Entonces, pues, eso es lo importante de la vinculación cultural comunitaria, empezar a ver que hay diferentes tiempos y que no hay nada dado, sino que todo se está transformando y se está construyendo. Exacto, cómo vamos resignificando estos refranes, estas frases, las palabras mismas, y tiene que ver con entender lo que estamos diciendo, ¿no? Porque a veces decimos refranes o decimos palabras que no sabemos ni siquiera de dónde vienen. El otro día que te comentaba, ¿no? Esto de hablar del villano. ¿De dónde viene el villano? Bueno, el villano es de la época feudal, donde los villanos eran de los pueblos y eran los que defendían al pueblo en contra de los nobles que defendían a los reyes, ¿no? Entonces, villano hoy en día es visto como la persona mala, pero tiene un origen realmente de una cuestión de clase, y que justamente no hemos entendido, y por eso se sigue utilizando la palabra villano. Hay muchas palabras y frases que ya no se utilizan porque las hemos resignificado, hemos encontrado sus orígenes, que los cuales son discriminatorios, machistas, patriarcales o misóginos, y entonces ya las dejamos de utilizar, pero poco a poco vamos haciendo conciencia que el lenguaje mismo tiene toda una acepción cultural que refuerza esos patrones de comportamiento cultural, y cómo ir desmontando esos comportamientos a través de desmontar el lenguaje, ¿no? Porque además acuérdate que el lenguaje también es una herramienta de comunicación que tiene el poder hegemónico, ¿no? O sea, siempre la historia o las versiones que sabemos son la de los ganadores, ¿no? Por eso este ejemplo que dices de villano, pues claro, eran los malos, ellos eran y se convierten ahora ahora son los malos, ¿no? Decir palabra villano es decir, la connotación es de alguien malvado, cuando en realidad era alguien que vivía en otra circunstancia, ¿no? Que afectaba a los poderes de dinero, económicos, y por eso resultó como una connotación negativa. Pero la realidad es que villano es meramente descriptivo de alguien que vive en una villa, punto, ¿no? Entonces, ahí empieza quién dice la palabra, ¿no? ¿Quién lo habla, ¿no? ¿Los vencidos, los ganadores, el poder hegemónico, digamos? O realmente la expresión cultural, la cotidianidad, lo que nos da todos los días, ¿no? Entonces, ahí tenemos que empezar a equilibrar la comunicación
cómo construirla, ¿no? Y por eso nos sirven mucho los refranes. Los refranes lo que vemos es que van pasando de generación en generación a través del tiempo y no se van transformando, pero sí se les va reinterpretando. O sea, se utilizan otros significados para las mismas palabras, ¿no? Entonces, la palabra también va cambiando de significado dependiendo de la época, ¿no? O sea, antes es muy sencillo, la palabra onda, ¿no? Pues antes pensabas, en el principios del siglo decías onda y pues te imaginabas una onda de radio, ¿no? Después en los 60 pues era todo un movimiento, ¿no? Y ahora dices la época de la onda y es una época histórica. Entonces todo depende del momento en el que lo estás viendo, ¿no? Y cómo este lenguaje se va transformando y va cambiando y va representando la realidad cultural, ¿no? Y podemos ver como hasta hay una especie de lucha, ¿no?, entre esto que es el lenguaje hegemónico, la Real Academia Española, contra esto que es el lenguaje popular, o la utilización del lenguaje popular y la construcción de nuevas formas del lenguaje popular, que finalmente van transformando el lenguaje hegemónico, luego se convierten en moda, pero van apareciendo desde los barrios, desde las zonas rurales, diferentes expresiones del lenguaje. Lo podemos ver con todas las lenguas latinas, ¿no? El francés, el portugués, el italiano, el español, cómo tienen diferentes acepciones, pero se parecen, son construcciones similares, y que finalmente todas provienen del latín como que si, digamos, hubiera una manera correcta de hablar español, sería hablar latín, sería la verdadera manera correcta. Pero finalmente son expresiones que se van dando desde el propio territorio también, ¿no? Bueno, todas las lenguas que vienen del latín les llamamos lenguas romances, ¿no? Y entonces todas deberíamos, porque justo tenemos las mismas raíces etimológicas, ¿no? Pero no necesariamente todos les damos la misma interpretación, ¿no? Puede ser que sabemos muy bien que una palabra tiene un significado en México y otro muy diferente en Argentina o en Uruguay, ¿no? O sea, palabras que quieren decir exactamente lo mismo tienen una connotación muy diferente en diferentes partes del mundo, aunque tienen las mismas raíces, ¿no? Entonces, este encanto, este juego que tiene el lenguaje y en particular el latino, ¿no?, que tiene mucho juego con las emociones, ¿no?, que no es lo mismo con los sajones, que no tienes esta facilidad de jugar tanto, en cambio, con el juego de palabras. En cambio, el español te da mucho esa riqueza, te da el doble sentido famosísimo, ¿no? Que el otro día yo pensaba que el doble sentido a lo mejor fue una manera de comunicarse de los pueblos indígenas para que los españoles no les entendieran, ¿no? Y no les entendieran que se estaban burlando de ellos, ¿no? Porque el doble sentido es mucho de burla también contra el que domina, ¿no? Entonces, es muy importante pues rescatar esta parte, ¿no? El español es un lenguaje súper rico, pero siempre con una connotación social muy importante, ¿no? Como todos los lenguajes, ¿no? Pero en México además, pues hay un lenguaje que pareciera no natural, ¿no? Que es del slang, ¿no? Donde el albur, del juego de palabras, del que siempre estamos cotorreándonos, me dijiste esto, ¿no? O sea, todo ese tipo tiene mucho que ver con el mexicano, ¿no? Con la interpretación que le damos a las palabras los mexicanos. Con constantemente darle una nueva manera de decir, en vez de qué transita por tus venas, en vez de decir qué pasitos con esos zapatotes. Qué pasotes con los chayotes. Qué pachuca por Toluca, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, claro, tenemos varios refranes, nos mandaron muchísimos textos, audios. No vamos a poder escucharlos todos, okay, pero vamos a intentar meter varios muy en bien. Este programa, y te voy a poner unos 3, 4 y sobre esos platicamos. Ok. A hierro matas y a hierro mueres. Entonces está fuerte, ¿no? O sea, pórtate bien. A hierro matas y a hierro mueres. A hierro matas y a hierro mueres. Así como te vas a portar, te va a tocar, mejor pórtate bien, ¿no? Te digo que son lecciones de vida. Son lecciones de la vida. Aquí viene otro que dice... No dice Casa nada. del herrero, el asadón es de palo. En casa del herrero, el asadón es de palo. Es decir, eres educador popular y no traes plumones. Algo así, o si no... Camarógrafo sin cámara. Poeta sin pluma, también puede ser, ¿no? Pero también había otro que era así como luz de la calle, oscuridad de tu casa, candil de la calle, ¿no? O sea, que andas haciendo favores en tu casa, afuera, pero en tu casa no haces nada, los ¿no? catas lo platicábamos. ¿Cómo lo platicábamos? Estoy intentando acordar. Decíamos, Pinochet en tu casa.
Y Gandhi en la calle o algo así era, ¿no? Por Sí, ahí. Pero son sí, esos sí. que llegas a su casa y tienen los trastes sucios así, y en todas las casas andan lavando trastes así, ¿no? O que quedan bien, quieren quedar bien con la novia. El buen juez por su casa empieza. Exacto, mira qué bonito, ¿eh? Te digo que es pura sabiduría. No hay mal que por bien no venga. O sea, aguántate, mano. ¿Y cómo es ese loto de los 100 años? ¿Cómo es? No hay mal que aguante 100 años, ni pueblo que lo aguante. Ni o algo. paso, no, ni trote que canse, ¿cómo es? Ya, Algo así, algo de... Algo así. Así eran, pero es que van transformándose los refranes. Monumentos a la pobreza. Monumentos a la pobreza. Pues es más un dicharacho, ¿no? También son descripciones de del momento que estamos viviendo, ¿no? Ladrón que roba ladrón. Tienes 100 años de perdón, ¿no? O sea, si vas y le haces a alguien que es malo, pues a lo mejor la libras, ¿no? O sea, capaz que no es malo tan malo ser malo Es como de los ser malos. Robin Hood más o menos, exacto, Esa es la de los Robin malos, Hood. exacto, sí, no es mal. Yo tengo un gallo ético, pero ese... ético, pelado, peludo, perempepudo, y se quiso casar con una gallina ética, perética, pelada, peluda, perempepuda. Y tuvieron 5 pollitos éticos, Éticos, perempéticos, pelados, peludos. Perempempudos. Eso es un trabalenguas. Eso es un trabalenguas. Juego de palabras. Ese es un juego de palabras que todos de chiquitos nos enseñaron a usar esos juegos de palabras. De hecho, es una manera de desarrollarnos parte del cerebro, ¿no? Decir juegos de palabras nos permite construir redes neuronales para después comunicarnos adecuadamente. Parangaricutirimícuaro. Parangaricutirimícuaro. El rey de Parangaricutirimícuaro se quiere desparangaricuatirimizar. El que logre desparangaricuatirimizar logrará desparangar. ¿Cómo vieron? Así clarísimo es. Y eso que tú tienes rayos purépechas. No, ese lo dicen mis tíos y mis papás y se lo saben perfectamente. Es casi prueba genética para nosotros. Más vale tarde que nunca. Bien dice el compadre. Más vale hacerlo que no hacerlo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, es una muy buena excusa siempre. Ladrón que roba ladrón. Eso ya lo tiene habíamos. 100 años de perdón. Ese ya también está la Creo que se de... me hace que hay muchos ladrones en este. Sí, exacto, sí, pero hablando de políticos, no vamos a decir nombres, ¿verdad? Andando y miando para no hacer charco. Pues si no, o sea. Bueno, sin comentarios, caminando, que siga Hay que caminando. hacer movimiento. Usted sígale, compadre. Ya te cayó el O chahuitle. sea, ya valió. Chava lo usa, si no me equivoco, en el cuento, y hablaba justo el chahuitle, es un hongo que le cae al maíz, ¿no? Claro. Y A la entonces, milpa. ajá, y se entonces muere. se muere, entonces le cayó el chahuitle. Oye, cuando que les caiga el chahuitle, a bañarse. Sí, es toda una maldición mexica. Uy, ni que fueran enchiladas. Oye, esa ya es muy poética. Esa es muy poética, Esa ni es- que o sea, fueran no, enchiladas. O sea, no son enchiladas, no, pues no es tan fácil. No es tan ¿cómo fácil, crees? exactamente. O sea, Cualquier calmado. chilango lo entendería sin Pero ninguna bronca, perfectamente. pero hay gente que diría, ¿de qué me estás hablando? Seguro. Si eres de Galicia, de Montevideo, de... Es como enchiladas que Bogotá. no es un guisado, nos dirían. A ver el otro. Ya salió más caro el caldo que las albóndigas. Oh, sí, a veces sí sale cuando es más trabajo lo que vas a obtener, ¿no? Te sale más caro el caldo que las albóndigas, diría mi abuelita, ¿no? Eso es muy común es un dicho de producción muy común. Es ¿no? un dicho Es de un dicho de producción muy común. Te quedaste como el perro de las dos tortas. Uy, sí. Cuando Parte de comparte. Ah, El que parte y comparte se lleva la mejor parte. siempre hay Pero que ser- también por querer ser aborazado, te puedes quedar sin nada. No, pero el que parte y comparte se queda con la mejor parte, quiere decir que hay que ser bondadosos y participativos y Sí. ser... Pero el perro de las dos tortas es que es el perro que se le queda viendo al reflejo con su propia torta y por querer agarrar la segunda Por torta abre el pierde la hocico, primera, abre el exacto. hocico y pierde la primera. Ya Entonces valió. también hay que tener cuidado. O la de dos pájaros de un tiro, mata a dos pájaros de un tiro. Ese es el refrán ecológico, ¿no? Ah, sí. De conservación. Es lo que te decía, ahora es políticamente incorrecto. Sería completamente políticamente incorrecto. Yo la verdad en los movimientos ambientalistas siempre lo hacía de chiste. Se me salió, disculpe. Está muy el bueno. que parte y reparte se queda con la mejor Ah, ese es parte. el que Sí, ya vemos. ese es muy bondadoso, la verdad. Ese es como de las monjas. Ese como Para que me lo todo decían en la mal, escuela de monjas. cal. Para todo bien. También. Así es que
Pues ahí es una alegoría a nuestro maravilloso mezcal, ¿no? Que siempre encontramos momentos maravillosos para perder la inconsciencia, ¿no? Nos ayuda en momentos difíciles y nos hace alegres en momentos felices. Sí, fíjate que ahora estoy pensando en hacer otro negocio y voy a poner un bar que se llame Hasta que el inconsciente nos alcance. Digamos, Hablando de refranes. También se dan terapias, ¿no? Hablando de refranes. Puros divanes así. No, el juego de palabras es muy importante. No por mucho camarón se te quita lo corriente. ¡Oh! Eso está muy bueno. Está muy bueno. Eso está muy bueno. No por mucho camarón se te quita lo corriente. Y además, pues es muy machirrín también. O sea, hay que decirlo, Y también ¿no? es clasista. Y también es clasista. Porque pues... A ver, ¿no? A ver, tú traes tu camarón. Yo soy común y corriente, yo soy más corriente que común. Pero bueno. Bueno, pues así pasa. No por mucho camarón se te quita lo corriente. Ese ya lo oímos, ese es otro. Fue repetido. Queríamos escucharlo. Asústame, pantera. Uy, ese a ver. No. Quieto, prieto. Quieto, prieto, eso está bueno. Pues ahí la vemos. Ya nos cayó el chahuistle. Ahí está otra vez el del chahuistle. El chahuistle es muy, muy famoso, es de los que muy quedan, ¿no? Sí, pues sí, y además estoy segura que ese es como de origen náhuatl, ¿no? Sí. O sea, que tiene que ver con el tema del maíz, de la milpa, de la siembra, ¿no? Con todo Ese eso. del camarón me recuerda el que camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿no? Ese es el típico que se lo dicen a los perezosos, ¿no? Sí, efectivamente, ese es uno de los de... Tiene que ver con el que dijiste hace ratito, ¿no? No por mucho madrugar, amanece más temprano. Checa tu mail. Oh, ese es muy moderno. Ese es muy moderno y lo usaba Broso. El de checa tu mail, ese es muy moderno. Antes no había mails, ¿no? Y ahorita volvemos al tema de la resignificación Entonces cultural, se resignifica, ¿no? Y verdaderamente es una especie de mentada de madre muy fina. O sea, pon atención, ¿no? O sea, Checa pon tu atención, es ahora checa tu mail, ¿no? O sea, es un juego entre la palabra y el significado que vamos ahí manejando, ¿no? Ese es el chiste del encanto del mexicano, ¿no? Puesto como calcetín. Puesto como calcetín, cuando 2, 3 pilas, vámonos, ¿no? Cámara y acción. Y creo que hemos llegado al final. Muy bien, pues bueno. Tenemos muchos más que nos han mandado, gracias a toda la gente que colaboró. Quería recordar a Efrén Orozco, ¿no? Efrén Orozco, maestro de educación popular, trabajaba siempre sobre el tema de la resignificación de los dichos, refranes, y los usaba en las dinámicas. Sin duda él fue el primer maestro que yo tuve sobre este tema, ¿no? Y recuerdo que hay una dinámica muy bonita que nos dividía, nos daba papelitos de refranes, y la onda era buscar a tu pareja en el refrán, porque todos sabíamos este refrán, ¿no? O sea, entonces era una manera de comunicarnos sin decirnos palabras clásicas de hola, ¿cómo estás?, ¿no? Si no era árbol que crece dormido, ¿no? Y el otro tenía que decirle otra palabra. Entonces, ¿cómo maneja Efrén este tema del lenguaje, ¿no? Del significado de la palabra y del poder del refrán, ¿no? Del poder comunicativo y integrador del refrán. Porque el refrán también te integra, porque te identificas con él y cualquiera lo puede entender, ¿no? Bueno, no cualquiera que comparta tu cultura, ¿no? Un mexicano que sepa, o por lo menos alguien que ya está muy arraigado en México y que sepa de lo que estamos hablando, nos puede entender, pero cualquier otro puede decir que le estamos hablando en chino, claramente, ¿no? No puede, si te albureas tú a alguien que no sabe, ¿no? Pues no te va a entender nada y nunca se va a dar cuenta que te lo estás cotorreando, ¿no? Entonces, sí es importante este juego de darle este valor al juego de la palabra, del lenguaje, ¿no? Y otro tema, por ejemplo, es el valor de la palabra, ¿no? Empezarle a dar más fondo y más profundidad a lo que dices, ¿no? Porque por eso salían los refranes, eran palabras con sabiduría, ¿no? Por ejemplo, en este refrán que estabas tú recordando, y recuerdo mucho Efrén, el de árbol torcido jamás su tronco endereza, decía que si eras educador popular y si haces refrán estabas muy equivocado, ¿no? Porque cuando crees en la educación crees que la gente se puede transformar. Así es. Entonces cualquiera que nazca torcido puede su tronco enderezar. Eso contravendría el refrán de la creencia popular. Pero bien decía yo al principio que hay refranes contradictorios, porque la cultura también es contradictoria. También dicen que árbol que nace torcido es porque no le pusieron palito, ¿no? Exactamente. O sea, lo podemos ir cambiando, ¿no? Hay como muchas maneras de decir las cosas, ¿no? Y se resignifica, se transforma, ¿no? Le damos otro significado y otro valor dependiendo del momento. También la política y la circunstancia social tiene mucho que ver
para el sabor de las palabras, ¿no? Para lo que podemos entender con lo que estamos diciendo, ¿no? El lenguaje no es algo dicho y estructurado, sino que se va transformando también con el momento, con la historia, ¿no? Con la reinterpretación, con el círculo con el que estás tratando. Se tiene mucho que ver, hay una gran cantidad de variables que tienen que ver en cómo nos comunicamos y cómo las palabras logran tener significado para nosotros. Pues muchísimas gracias, Claudia. No, pues gracias a ti por invitarme, como siempre muy divertido, ¿no? Trabajar contigo y con todos los compañeros que nos acompañan en las grabaciones, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En la dirección de este programa estuvo Edel Almanza y también en la producción ayudando y en el audio y segunda cámara Julio Rojas, equipo de catas que somos nodos de autoformación, parte del RULE Comunidad de Saberes de la Dirección de Vinculación de Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Pues este programa es de Palabra Florida, esperemos que les haya gustado y pues nos vemos en el siguiente programa. La idea es divertirnos, conocer un poco de nuestra cultura, provocar reflexiones. No queremos faltar el respeto absolutamente a nadie, sino simplemente estamos jugando con las palabras, jugando con nuestra cultura y exponiendo parte de lo que para nosotros es importante, que es la palabra. Muchísimas gracias, Claudia. Que te vaya muy bien. Hasta luego.